Muy buenas tardes amigos, esta es una edición especial de Diálogos del Montonero. Hoy, lunes 22 de noviembre, horas después de las elecciones nacionales en Chile, en la que el señor José Antonio Kast, del Partido Republicano, de la derecha chilena más consolidada en términos ideológicos y culturales, ganara las elecciones con cerca del 28%, casi cerca del 28% de los votos. En segundo lugar quedó Boric con el 25% de los votos, el representante del Frente Amplio, de la izquierda en general. Y la pregunta que surge es, en las elecciones que habrán en los próximos días, si no me equivoco es el 19 de diciembre, la segunda vuelta, ¿ganará el señor José Antonio Kast? Existen enormes posibilidades de que José Antonio Kast gane. ¿Por qué? Porque apenas conocidos los resultados electorales, los mercados de Chile emitieron su voto. El dólar bajó, se desplomó, la bolsa de valores subió y Chile volvió a ser en el acto el país con menor riesgo en América Latina. El hecho de que el dólar se desplome en Chile tiene enormes consecuencias populares en una economía globalizada como la chilena, tal como sucede en el Perú. En el Perú nosotros vemos cómo el señor Castillo retrocede ante cada decisión que toma porque el dólar es el mejor elector, es el poder fáctico de las mayorías. Cuando el dólar sube, los precios básicos de la canasta básica también suben. Bueno, nos imaginamos que algo parecido debe haber sucedido en Chile. Y por otro lado, el avance de la Convención Constituyente en Chile, la redacción de la Constituyente de rasgos colectivistas y comunistas, también está persuadiendo, construyendo una nueva percepción y una nueva voluntad en la mayoría de los chilenos. Para hablar de estos temas, hemos convocado a nuestro amigo Alexis López, colaborador permanente de este portal, director de radio y televisión de Santiago de Chile, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Alexis, gracias por la conversación. Víctor, muchísimas gracias a ti, un tremendo abrazo para todo Perú y particularmente para los telespectadores del Montonero. Bueno, Alexis, quisiéramos que con esa, tú eres un periodista, un analista político reconocido en Chile, que nos resumieras tus conclusiones de el proceso electoral. Tienen enormes consecuencias. Hay cambios en el Senado, hay cambios seguramente que se vienen sobre o percepciones sobre el futuro de la constituyente. Cuéntanos, y las posibilidades de la victoria de José Antonio Cast. Ha sido extraordinariamente interesante haber seguido este contraproceso en curso, porque lo que estamos viendo es efectivamente uno de los primeros hitos, del punto de vista electoral por lo menos, de el contraproceso en desarrollo. Veníamos con un proceso insurreccional revolucionario que hemos comentado acá mismo en el canal desde el 18 de octubre de 2019, cuyo primer hito fue este acuerdo por la paz y la nueva constitución, el que se dio Piñera y la clase política frente a las movilizaciones masivas en el centro de la capital. Y luego eso se institucionalizó con la convención constituyente que está redactando esta nueva constitución. Hasta ahí, por supuesto, el proceso avanzaba con viento en popa, en cola, depende de donde estemos, y casi sin posibilidad de ser efectivamente detenido de manera institucional. Los intentos de impugnar que la constituyente había sobrepasado los límites que le había fijado la propia constitución que le dio origen ante la Corte Suprema habían resultado infructuosos, y por otro lado la hegemonía del Partido Comunista en la izquierda con la candidatura del señor Jadue, que estuvo a punto de ganar y ganó no obstante Boric, también hubieran sido otro golpe más de ese proceso revolucionario en curso. Y durante el mismo periodo, con mucha lentitud al principio, costando mucho que la gente entendiera, empezó a desarrollarse este muro que hemos dicho de la resistencia al proceso, y con ese ejemplo que hemos dado acá mismo en el canal del Patria o Caos, Patria que detiene al caos que se nos quiere imponer, finalmente termina cuajando en qué? Un candidato del outsider que había levantado un partido por propia voluntad prácticamente, donde es el líder de ese partido, que lleva 7 a 10 años, no dentro de los partidos tradicionales, venía de la Unión Democrática Independiente, la UDI, que durante casi 30 años había sido ideológicamente el partido hegemónico en Chile, porque era la UDI la que determinaba el curso
de los distintos gobiernos y también de la derecha en general. Bueno, ese partido perdió fuerzas, empezó a bajar su cantidad de votación y José Antonio sale hace unos 10 años de ese partido y funda primero un movimiento y luego a partir de ese movimiento el Partido Republicano. El Partido Republicano todavía es un partido en construcción, un partido absolutamente pequeñito, minoritario, que por supuesto auguraba de que sus intentos iban a tener poco éxito. En la primera ocasión en que se postula va a obtener un 8%, una cifra realmente muy pequeña de votación. Pero pasó que para aprobar este pacto de la nueva Constitución y la paz que nunca llegó, se estableció un plebiscito y en ese plebiscito el rechazo, también lo comentamos en un programa acá hace un año atrás, bueno, el rechazo, la opción en contra de la nueva Constitución obtuvo alrededor de un 22%. Y ese 22% era el piso electoral que ya tenía José Antonio Kast, porque él estuvo muy claramente por el rechazo desde el principio. Y eso es una cuestión significativa, porque el rechazo, y estoy tomando elementos para que en Perú se entienda lo que ha ocurrido, el rechazo constituye una fuerza política sin representación necesariamente, pero que adquiere una representación institucional a través de la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, ese piso ya le daba una fuerte ventaja frente a cualquiera de sus contendores. Por el lado de la izquierda, Boric va a venir a representar en sentido estricto absolutamente el proceso revolucionario. Él está claramente alineado con la nueva Constitución, ha sido uno de los promotores de la violencia que hemos tenido en Santiago y en distintas capitales regionales durante 2 años, y en definitiva representa las fuerzas caos. Eso es lo central. Y por el lado de la derecha, Piñera va a terminar junto con 5 empresarios escogiendo un candidato de continuidad de su gobierno, que es un señor también outsider de la política, venía de la izquierda, venía de la democracia cristiana literalmente, estuvo militando ahí mucho tiempo y finalmente sale de la centro-izquierda y va a pasar a la centro-derecha y termina trabajando en el gobierno de Piñera. Y Piñera le abre las puertas de manera muy insólita y muy rápida. Tuvo una carrera muy meteórica, pasó primero desde áreas marginales como subsecretaría hasta como director presidente del Banco Estado y finalmente candidato. Pero esto fue un candidato literalmente construido desde el Palacio de la Moneda por Piñera, el segundo piso, que son sus asesores, y cinco empresarios. Sebastián Sichel, ¿no? Que además tenía el problema de ser otro Sebastián más, con lo que reiteraba la idea del continuismo. Te escucho. Digamos, vamos a hablar de eso, de las nuevas derechas y las nuevas izquierdas y las viejas derechas y las viejas izquierdas, ¿no? En Chile. Pero antes quisiera preguntarte algo, Alex. ¿Cuáles son las posibilidades de victoria de José Antonio Kast, ¿no? Él ganó, bueno, él tiene más o menos 28 o 29%. Pero por otro lado... Ya saltamos a las conclusiones definitivas de lo que te venía comentando, pero es muy, muy simple. Si tú ves la votación que obtuvo Boric en la primaria que se hizo al interior de la izquierda, y le sumas lo que obtuvo Jadue, su contendor, Boric solo superó esa cantidad de votos por alrededor de 60.000 votos, una cosa absolutamente marginal. Es decir, toda la votación completa de la izquierda y el Partido Comunista es el techo con que Boric se toca en la elección recién pasada el día de ayer. O sea, el 25% del electorado. 26, ponle tú, 26%. Con ese electorado sacaron la constituyente, impusieron la convención constituyente, porque impusieron el lenguaje de la calle, de las minorías radicalizadas, así es, que se convierten en un factor de gobierno sin controlar instituciones, sin ganar elecciones. Eso es lo que nos estás diciendo. Exactamente, y ese sector, dado la cifra, ¿no? Porque estaba hablando de un 25-26%, es un sector minoritario. Y como todos los procesos revolucionarios siempre son ejecutados por sectores minoritarios, las vanguardias, que se apropian de, comillas, el sentir mayoritario, que es falso, no importa, terminan enfrentándose en algún instante con la realidad. Y la realidad es que permanentemente, desde hace 2 años atrás, incluyendo el plebiscito, incluyendo la elección de los propios constituyentes, más del 50% del padrón electoral no se había pronunciado. Y de hecho, en la elección de ayer tampoco llegamos casi rozando al 50%, es decir, la mitad del electorado de Chile nunca se ha pronunciado del proceso. Lo que sí pasó ayer, y esto es el dato importante, bueno, mayoritariamente, cuando tú analizas quiénes fueron los votos de la izquierda,
los votos de la izquierda tuvieron un fuerte empujón de los sectores más jóvenes que por primera vez votaban. Eso se verificó en el plebiscito, también se verificó en la elección de los constituyentes. Pero ayer salieron en forma masiva a votar personas de tercera edad, adulto mayor, etc. Bueno, esa gente que no había salido ahora salió. Bastó con eso, y ni siquiera llegando al 50% del padrón, para que se produjera inmediatamente la realidad del punto de vista electoral. Y la realidad del punto de vista electoral, y esto ha sido permanente desde 1990 en adelante, es que la mitad del padrón en Chile, más uno, más dos, y al revés, más uno, más dos, según el lado, es de izquierda o de derecha. De acuerdo. Esa es la realidad. Ahora, ¿no? entonces, por lo que nos estás diciendo, Alexis, José Antonio Kast tiene enormes posibilidades de hacerse de la victoria el 19 de diciembre. Es decir, de alguna manera hay una enorme posibilidad de la sociedad chilena de detener este asalto comunista a través de la Convención Constituyente. Así es, que sería el segundo objetivo después de que José Antonio gane. Bueno, lo que dijo en el discurso es clave. Él señaló, bueno, nosotros tenemos un piso electoral, pero no tenemos un techo. Y esa es la gran diferencia con la candidatura de Boric. Boric tocó, en esta elección de primera vuelta, ya tocó su techo. Ahora, si puede subir un poco más, va a tener que hacer esfuerzos desesperados, a mi juicio, a nivel de alianzas, a nivel de moderar su discurso, que ya lo empezó a hacer el día mismo. Alexis, permíteme preguntarte eso. Los observadores en Chile dicen que si los dos candidatos desean ampliar su universo electoral, tienen que morigerar sus discursos y dirigirse desde la derecha al centro y desde la izquierda al centro. ¿Cuál es tu apreciación? Pero la verdad es que el centro político en Chile desapareció. Lo que prueba la elección de ayer es que los candidatos que apuntaban a ese centro, yo hice una columna que la titulé algo así como los seguidores del picarón. El picarón es la dona, ¿no? Con el agujero al centro, donde está el vacío al centro. Bueno, Piñera y Sichel, por la centro derecha, apuntaban a ese centro que no existe, como con un picarón, en una dona. Y por la izquierda, Proboste, que es la candidata de la democracia cristiana, hacía exactamente lo mismo. El problema del centro político en Chile es que el centro político dejó de existir en términos de representación política formal hace mucho tiempo. La democracia cristiana, que fue largamente el partido de centro de Chile, terminó siendo un partido de izquierda neto. Entonces, ¿dónde está el centro hoy día? Y por el lado de Bópoli, si sumamos solo un segundo. Y por el lado de Bópoli, que fue un partido creado por Piñera para agrupar gente de centro, también no llegan a ser centro. Entonces, apostaron a algo que no existe, mientras los polos, por el lado de izquierda, Boric y Kast, estaban manteniendo ¿qué? ¿Cuál es el porqué? El argumento central de por qué Kast tiene la posibilidad que tiene, por consecuencia político-ideológica. Él ha venido más de 10 años sosteniendo exactamente lo mismo que sostuvo durante toda su campaña. Él es un conservador, no es de extrema derecha, ese es un error de análisis, además. Que los medios repiten impresionantemente como si se tratara de una verdad. ¿No? Ahora, la pregunta que surge es la siguiente, Alexis. En la eventualidad posible, además muy probable, que José Antonio Kast se haga de la victoria el 19 de diciembre, ¿cuál va a ser la situación con la Convención Constituyente? Yo recuerdo que unas semanas antes de las elecciones se sostenía: si gana Kast, bueno, gobernará 2 años por la Constituyente. Si gana Boric, gobernará 2 años y a los 2 años será reelegido porque la Constituyente se lo permitirá. Como los comunistas, los colectivistas tienen el control. ¿Cuál es la realidad? Explícanos. No, la realidad acaba de cambiar radicalmente, porque ese escenario, que era uno de los escenarios probables, tenía que ver con 2 condiciones. La primera era que ganara lejos Boric, esa era la primera condición, y Boric acaba de quedar segundo, y en Chile hay una constante en términos de que las primarias siempre determinan quién va a ser electo finalmente, porque el primero sale con mayor cantidad de votos, suele ser el que termina siendo presidente de la República, así ha sido permanentemente. Pero la segunda es más importante, que es la composición del Parlamento, y lo que ocurrió ayer es tal vez lo más importante de lo que explícanos eso. Lo que ocurrió ayer, tal vez lo más importante de lo que ocurrió ayer fue que cambió la composición
de la Cámara de Diputados y del Senado. Y de tener una Cámara de Diputados y el Senado dominado por la izquierda, con votos suficientes como, por ejemplo, si hubieran querido destituir a Piñera, realmente tal vez lo hubieran logrado, le faltaron 4 votos, ¿ya? Esto fue hace una semana atrás. Pues bien, hoy día, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República quedaron miti-miti, 50 y 50%. Significa que ninguno de los escenarios donde la constituyente sobrepasa la Constitución, y eso hubiese sido que se aprobaran los plebiscitos dirimentes previo al plebiscito de salida de la Constitución, entonces se saltaban el plebiscito de salida, o que acortaran el periodo del gobierno electo ahora en estas elecciones, que también requiere acuerdo parlamentario, todo eso quedó anulado. Van a tener que hacer exactamente lo que dice el acuerdo y la ley que les dio origen. Y en esa ley no se contempla, y esto es lo más importante, que se pueda modificar el periodo presidencial del actual gobierno que va a ser electo. Significa que José Antonio Kast va a gobernar sí o sí 4 años, porque sería muy difícil que logren pasar la ley correspondiente en el Senado. Por eso es la mejor noticia, porque nos asegura por lo menos los próximos 4 años un piso de tranquilidad que no teníamos. Bueno, era la apuesta más difícil porque esto era lo más improbable. Era muy difícil que la derecha, en comillas, fuese a ganar en las parlamentarias. Pero quedaron literalmente mitad y mitad. Tal vez en diputados tenga a la izquierda un par de votos más, 4 o 5 votos. Pero como ahí hay gente que vota en los dos sentidos, bueno, no tienen mayoría realmente. Y finalmente en el Senado no la tienen. Así que se acabó la hipótesis de que se sale del caos institucional vía la constituyente. Cuando hablas de la derecha en el Senado y en la Cámara de Senadores, estás hablando del Partido Republicano con un protagonismo muy, muy particular. Estoy hablando de 2 derechas. Estoy hablando de una derecha que viene en declive, una derecha que en esta elección en particular es como una persona que se está ahogando, entonces logra sacar la nariz del agua y respirar para volverse a hundir. Esa derecha, que son los 3 partidos tradicionales, entre comillas, Renovación Nacional, el mayoritario, la UDI, el hegemónico, la Unión Democrática Independiente, y Evópoli, que sería la centro derecha. Bueno, esos 3 partidos lograron mantener una cuota importante de diputados y de senadores. Eso no hay que desconocerlo. Pero eso es solo representación institucional formal. El partido externo, outsider, que es republicano, logra entonces posicionarse con un senador y creo 11 diputados al interior de las 2 cámaras. Bueno, ¿qué significa? El partido que hoy día va en crecimiento en alza es esa nueva derecha, que representa en parte el Partido Republicano. Es una nueva derecha porque es gente que teniendo identidad de derecha hace mucho rato se había alejado de estos 3 partidos tradicionales. Estaba desafecta de esos partidos y por eso se van a republicano. Es una derecha más conservadora en lo valórico, es una derecha liberal en lo económico, en eso no hay cambios, pero no es necesariamente neoliberal. No es Chicago Boys. Eso es el dato más importante. Y tercero, incorpora elementos de nacionalismo dentro de los militantes del partido, aunque el partido en sí mismo no es un partido, y José Antonio menos, un candidato de carácter nacionalista. Pero esos vasos comunicantes son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay un gran sector no representado en Chile en la política que es justamente el nacionalismo, que ha estado por Kast, incluyéndome. Entonces, bueno, al menos va a haber una no derecha, un sector de no izquierda, pero no de derecha, que es el nacionalismo, que está detrás de Kast apoyándolo. Ahora, y eso hace importante que tenga una proyección mucho mayor en términos de futuro. Este partido pequeñito hoy día, que es republicano, en el tiempo se va a terminar transformando, te lo anticipo, en el partido hegemónico de la derecha, cual sea esta sea. Ahora, lo importante es que en las derechas, porque ese es un tema final que quiero tratar con Alexis, hay unidad más o menos en la defensa del modelo económico, ¿no? José Antonio Kast, un día antes de la elección o después, creo, anunciaba que su plan de reducción de impuestos continuaba firme, ¿no? Enorme noticia. Bueno, tú has descrito por qué los mercados han votado un día después de las elecciones, por qué el dólar se ha desplomado, por qué la bolsa ha subido, por qué Chile ahora vuelve a ser el país de menor riesgo en América Latina. Pero si es que gana Kast. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Si es que Kast gana. Todavía no hemos ganado. Bueno, pero todo indica que va a ganar, ¿no? Ahora, te quiero plantear otro escenario. De todas maneras, incluso ante la eventualidad del triunfo de Kast, hay un plebiscito de salida para la constituyente. Entonces, en este contexto, imaginémonos Kast como presidente, ¿no?
Es evidente que el jefe de Estado chileno va a ser el jefe de la campaña por el no a esa constitución comunista. Debería hacerlo, pero no lo va a poder ser. Bueno, debería hacerlo, pero no puede hacerlo. No puede hacerlo porque en el minuto que José Antonio Kast asuma como presidente de la República es jefe de Estado justamente, y la constituyente, guste o no guste, es una expresión del Estado, no es un poder del Estado, pero fue el propio Estado el que le dio origen. Entonces, no puede ponerse de jefe de campaña del rechazo. Eso lo va a tener que asumir otra fuerza. Pero claramente todo el mundo sabe, porque José Antonio estuvo por el rechazo en el primer plebiscito, de que él no está de acuerdo con esta constituyente. Entonces, va a darse una cosa interesante donde él no puede meter las manos. La constituyente, con legítima razón, podría acusarlo de estar interfiriendo si es que él lo hace. Entonces va a quedar eso en manos de la sociedad civil, y eso es lo más importante. Bueno, seguramente, pero parece poco probable, ¿no? Porque, digamos, la polaridad es de tal extremo que cada acto contra el no va a ser identificado con el presidente, con el jefe Lo de van a Estado. intentar hacer permanentemente desde hoy día mismo y hasta un año más que viene el plebiscito. Pero bueno, mi impresión es que José Antonio, que tiene que hacer un gobierno de unidad, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Él ha llamado incluso, y lo dijo explícitamente, a la gente de la democracia cristiana, ¿ya? Y estaría dispuesto incluso a incorporar a alguno al gabinete con tal de mantener que una unidad política que le asegure gobernabilidad, que es lo más importante. Tiene el Parlamento a medio, pero le falta todavía porque el Partido Republicano es un partido muy chico, muy nuevo, y no tiene capacidad de gobierno aún. Va a tener que gobernar con Renovación Nacional, con la UDI y con Evópolis, de todos modos. Pero si le puede añadir más gente, incluyendo ahora el Partido de la Gente, del tercero que salió electo, que este fue la presa del punto de vista analítico total, el partido de Parisi, que es un outsider completo de la política, que ni siquiera estaba en Chile. ¿Ah? Este señor tiene una demanda por pensión de alimentos y se quedó en Estados Unidos. Pues bien, ese partido se transformó en la tercera fuerza. Bueno, con él también va a tener que llamarlo. Es un gobierno de unidad nacional. Y en ese contexto, entonces, sería muy difícil que él pueda legítimamente ser el jefe de campaña contra la constituyente. Va a tener que ser otra fuerza, te reitero, por fuera. Pero lo que sí es inevitable es que Kast se va a convertir, si es que triunfa, y triunfe el no, en el sepulturero del comunismo en Chile. Bueno, y esto puede cambiar el paradigma de la política chilena en el mediano y largo plazo, porque, digamos, Pinochet fue identificado y las Fuerzas Armadas como los que detuvieron el comunismo en Chile, y eso le dio a las corrientes comunistas posibilidades de un relato, posibilidades de apropiarse del tema de los derechos humanos. Con Kast como presidente, como protagonista de la sepultura del proyecto comunista y colectivista, en base al sufragio, sin disparar una sola bala, como sucedía en las épocas de la Guerra Fría, bueno, pues Chile de alguna manera no se refunda, sino que empieza un nuevo ciclo de la consolidación de su modelo, pero con un padre fundador civil, por llamarlo de alguna manera. Es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que podría suceder. Exactamente, Víctor. Yo vi tu columna de análisis en el Montonero hoy día, y esa parte final donde tú argumentas esto es muy fuerte por dos motivos. Primero, porque la propia constituyente y esa constitución que va a salir de allí son ilegítimas por naturaleza, por desarrollo y por destino. Se originó a propósito de coacción violenta ante la cual se dio la clase política, con un plebiscito que estaba literalmente siendo apoyado desde el propio Piñera hacia abajo, ¿ya? Por el apruebo, y finalmente va a tener que ser sancionada. Si logramos este primer hito estratégico, que es que gane Kast, y después logramos que se rechace la nueva constitución, para en ese minuto, por parte del propio José Antonio, plantear reformas constitucionales que yo creo que hay que hacer, pero que hay que hacer con gente que sepa hacer reformas constitucionales, no con el bodrio que tenemos al interior de la constituyente, ¿ya? Con estos constituyentes que realmente no saben absolutamente nada de constitución. Pues bien, él podrá ser entonces el que haga renacer la república y no este Estado plurinacional que nos quieren imponer desde la constituyente. Así que efectivamente en eso tú aciertas perfectamente en el análisis. ¿Por qué? Porque a diferencia de la propia constituyente y esa constitución, lo que José Antonio puede hacer va a estar validado legítimamente por actos electorales puros, netos, sin violencia, y
que le van a dar consistencia en adelante. Y lo último, y con esto yo creo que como cierre me parece notable esa anticipación, hoy día yo puedo aseverar de que lo que se está inaugurando es un nuevo ciclo político en Chile. Y este nuevo político tiene que ver con una cosa fundamental, que es que esta fuerza de resistencia que está emergiendo se transforma efectivamente en contraproceso. Y una vez más, después de 50 años, vamos a derrotar al comunismo en Chile, pero esta vez sin usar a los militares en absoluto, sino por la vía civil, por la vía democrática y por la vía del voto sistemática y consistentemente. Esa es la mejor noticia para Chile y para todo el continente. Bueno, ha surgido, así como en Chile surgió la revolución molecular disipada, como tú correctamente lo definiste, el día de hoy está surgiendo en Chile la contrarrevolución molecular disipada, porque, digamos, están recuperando. Bueno, en el Perú está pasando algo parecido, ¿sabes? Claro, en el Perú todavía no hay un liderazgo, no hay líderes, no hay partidos. Mi impresión es que todas las derechas van a tener que ser superadas por nuevos actores, por jóvenes, en fin, que están surgiendo. Pero interesante el proceso de Chile. Y finalmente, Alexis, yo quería preguntarte lo siguiente. Bueno, en Chile la característica es que han surgido nuevas izquierdas más ideológicas, más consolidadas ideológicas y culturalmente que los socialistas de la Concertación. Y ahora vemos que la respuesta a esa izquierda ideológica, a esos comunistas ideológicos, es una derecha mucho más ideológica. Bueno, en España parece que las cosas van por ahí, aunque el Partido Popular tiene una enorme capacidad en España y probablemente sea la gran mayoría en las próximas elecciones. Pero algo de eso estamos viviendo en Chile. ¿Eso es un fenómeno coyuntural o es un fenómeno de mediano y largo plazo? Yo creo que es un fenómeno que tiene que ver con que el desafío mayor es el desafío a nivel civilizacional que nos plantea deconstrucción como modelo. Después baja revolución molecular en términos de aplicación, pero la deconstrucción afecta a Occidente. Ese es el nivel mayor. Entonces, lo que pasa en España, lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que puede pasar en Colombia, es reflejo de lo mismo, ¿ya? Entonces, hay un patrón en eso. Y frente a la literal deconstrucción de Occidente en su conjunto, de las naciones de Occidente, de las patrias de Occidente, lo que se está levantando en todas partes es esta resistencia al caos, este rechazo a cualquier imposición de parte de esta izquierda y finalmente la rearticulación de los sectores que históricamente fueron parte del anticomunismo, esto como línea general, que no necesariamente tienen coordinación o son equivalentes en términos de propuestas, pero básicamente son anticomunistas, que era lo más importante que tenía que ocurrir, porque el comunismo sigue siendo y seguirá siendo el enemigo más importante de la civilización occidental, así dure lo que dure. Infinitamente agradecido, Alexis, por estas reveladoras reflexiones. Nos llena de optimismo porque los resultados del pueblo chileno nos indican que en el Perú también podemos transitar esa ruta de detener el colectivismo, el comunismo, para garantizar las libertades, estas libertades políticas y económicas que son el único camino para alcanzar prosperidad, convivencia. Te agradezco infinitamente por estas reflexiones, Alexis. Muchísimas gracias, Víctor. Un gran abrazo nuevamente y mis mejores deseos de que el contraproceso que tienen que ustedes liderar, iniciar en Perú, termine desembocando en la creación de una vanguardia contrarrevolucionaria que puede encarnar en un partido o una persona, no importa, pero que efectivamente logre el desafío necesario para que la resistencia detenga el caos. Así que patria o caos, muchas gracias. Muy bien, gracias, Alexis. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.